Hola pequeños saltamontes, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de los soldados de la Garra Roja, de cómo reclutarlos para nuestra base, de sus atributos y de sus habilidades especiales, para saber en todo momento qué es lo que aporta cada uno y así poder escoger al que mejor se adapta a nuestras necesidades. Para reclutar a cualquiera de ellos tendremos que abrir el menú de radio, bajar hasta la opción de Daybreak y por el módico precio de 2750 puntos de prestigio tendremos la opción de reclutar un operador o un soldado de la Garra Roja. La única diferencia que hay entre ambos es la vestimenta. Cuando escogemos al operador nos aparece este tío encapuchado y cuando escogemos al soldado nos mandan a este güey con pintas de fontanero que parece el chatarrero del barrio. Antes de reclutarlo, fijaros bien en su habilidad especial y si no es el que buscáis, en vez de rechazarlo y esperar 40 minutos para volver a llamar, lo que podéis hacer es salir al menú principal y volver a entrar a vuestra partida y os aparecerá otro, y así hasta encontrar el adecuado. Y en cuanto a los atributos de cardio, sentido común, lucha y tiro, nos da un poco igual porque todos se especializan en lo mismo una vez alcancemos todas las estrellas. Lo único es que procuréis que tenga la habilidad de tiro mejorada con la especialidad de guerra. Esta especialidad nos da la opción de apuntar automáticamente a la cabeza de los zombies durante un instante a cambio de restarnos un poco de estamina, por lo que me parece ideal para acabar con hordas y todo tipo de zombies y además ahorrando munición. Que por cierto, si jugáis en zona letal, esta habilidad os puede venir como anillo al dedo. Ahora vamos a ver las habilidades especiales una por una y ver qué nos aportan. Para ello, me he creado una comunidad exclusivamente de soldados de la Garra Roja, que por cierto solo podemos tener 10 y después de muchas llamadas solo he encontrado estas 10 habilidades. Así que si por algún casual hay alguna más, os animo a que me la dejéis en la caja de los comentarios y me digáis lo que aporta. Las vamos a ir viendo de una en una y las voy a ir calificando con un pulgarcito arriba o con un mojón según lo buenas que sean. Y hablando de pulgarcito arriba, no olvides dejarte un pedazo de like y suscribirte con la campanita activada para no perderte nada, y esa rima es gratis, cortesía de la casa. Vamos con la primera, que en este caso sería la de fortificaciones, que nos da conocimientos sobre artesanía y sobre construcción. Nos aporta 12 materiales al día y nos quita 2 puntos de amenaza zombie, con lo que está bastante bien, así que le damos pulgarcito arriba. La siguiente sería la de hackeo, que nos da conocimientos sobre informática y programación y nos aporta un espacio extra para puestos avanzados, por lo que si tenemos el centro de mando al nivel 3 y con la antena parabólica instalada podríamos tener hasta 7 puestos avanzados, lo cual me parece muy interesante, así que le damos otro pulgarcito arriba y está aprobada. Ahora pasemos con la siguiente, que sería de municiones, que nos da más 2 en el tamaño de la pila de artículos y conocimientos sobre municiones y electrónica, que no está nada mal, pero por esos 2750 puntos yo le doy un mojón. Que por cierto, lo del tamaño de la pila de artículos significa que en un mismo espacio de inventario podemos llevar más cosas, es decir, si antes solo podíamos llevar 3 vendas en un espacio de inventario, ahora nos caben hasta 5, para que lo sepáis. Ahora tenemos la de medicina para el combate, que también nos da más 2 en el tamaño de la pila de artículos, nos ofrece consejo médico por radio y conocimientos sobre medicina y cirugía. Yo en este caso le daría otro mojón, pero no me parece para tanto, por lo que le voy a dar medio mojón. El otro medio ya es decisión vuestra. En el siguiente puesto tenemos envasado de tripas, que nos da conocimientos sobre cocina y nutrición y nos resta un 30% total de comida consumida hasta un máximo del 75%. Es decir, que podríamos tener a 3 envasadores de tripas y nuestra comunidad podría pasar a consumir solo un 25% de comida. Vamos, que pasaría más hambre que el perro de un ciego, lo cual me parece maravilloso, sobre todo en dificultades altas como letal, en la que los muy perros tragan como auténticas focas. Así que por supuesto a esta habilidad le damos un pulgarcito arriba. Ahora vamos con la habilidad de infraestructura, que nos da conocimientos sobre servicios y sobre plomería, aparte de aportarnos uno de materiales y uno de combustible al día, lo cual está muy bien, que podrían ser 2 de materiales y combustible en vez de 1, pero tampoco nos vamos a quejar, así que le damos el aprobado. Ahora pasemos con la siguiente, que es logística, que nos aumenta en 1 el tamaño de la pila de artículos de toda la comunidad, nos da conocimientos sobre artesanía y metalistería y 25 piezas al día, y en este caso también le voy a dar medio mojón. Esas 25 piezas al día medio arreglan el asunto, aunque no tanto. Y en el siguiente lugar tenemos aprovisionamiento, que nos da conocimiento sobre jardinería y 1 de comida y medicamentos al día. En este caso también vuelvo a decir lo de antes, que podrían ser 2 de comida y medicamentos en vez de 1, pero también está bien, así que le damos el pulgarcito arriba. Ahora pasemos con la penúltima, que sería operaciones de movilidad, que nos da un 25% de eficiencia en el combustible para toda la comunidad, nos da conocimientos sobre mecánica y mecánica de autos y aparte nos da 1 de combustible al día, lo cual está genial, sobre todo, repito, en dificultades altas, así que en este caso también le vamos a dar el pulgarcito arriba. Y por último tenemos la habilidad de mantenimiento de armas de fuego, que nos reduce en un 25% la pérdida de durabilidad de las armas para toda la comunidad y nos da conocimientos sobre mecánica e ingeniería, que en este caso también
que le voy a dar un medio mojón y voy a dejar que el otro medio mojón lo decidáis vosotros. Espero no haberme dejado ninguna habilidad y si es así os animo a que me lo digáis en comentarios y la valoréis con un mojón o un pulgarcito. Y bueno, pequeños mojones que diga pequeños saltamontes, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así apoyarlo con un fuerte like y si no, dejadme un mojón en comentarios. Suscribiros y activar la campanita para no perderos absolutamente nada. Yo os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.